Funciones inyectivas y sobreyectivas. En esta presentación hablaremos acerca de la definición de las funciones inyectivas y sobreyectivas, las características que identifican a cada una de las funciones, las diferencias que hay entre ellas y la manera de cómo identificar cuando una función es inyectiva y cuando es sobreyectiva. Espero que sea de su interés y que sea muy útil para futuras ocasiones. Bienvenidos. Tenemos funciones inyectivas. Antes de empezar a definir las funciones inyectivas, debemos tener claros algunos conceptos, como punto de partida, punto de llegada o conjunto de las imágenes. Tenemos dominio, que es el mismo conjunto de partida, y tenemos el conjunto de las imágenes. Para efectos de representar una función en un plano cartesiano, el punto de partida será el que represente el eje de las x o variable independiente. Y para efectos del plano cartesiano, el conjunto de las y será el que represente el conjunto de las imágenes o variable dependiente. Entonces tenemos acá una definición clara sobre funciones inyectivas. Una función es inyectiva si a valores distintos que toma la variable independiente, las x, le corresponden valores distintos de la variable dependiente. ¿Qué quiere decir esto? Que a cada punto del conjunto de partida se le asigna una única imagen en el conjunto de llegada. No deben compartir imágenes. Entonces aquí nos presentan 4 funciones que son ejemplos de funciones inyectivas. En este primer ejemplo vemos todos los elementos del conjunto de partida, les corresponde una única imagen en el conjunto de llegada. No importa que en el conjunto de llegada sobre una imagen, lo importante aquí cuando estamos hablando de funciones inyectivas es que todos los elementos del conjunto de partida tengan una imagen y que ésta sea única, que no compartan imagen. Lo importante acá también es que no sobren elementos, no deben sobrar elementos en el conjunto de partida. El ejemplo 2, el esquema 2, nos muestra también una función inyectiva. Vemos acá que estos dos elementos llegan a una misma imagen, pero no hay problema. El problema radicaría si de un puntico del conjunto de partida salieran dos flechas al conjunto de llegada. Ahí sí ya habría problema y no sería inyectiva. Si de un punto del conjunto de partida salieran dos flechas, ahí sí radicaría un problema y no sería función inyectiva. Acá vemos otro ejemplo claro de función inyectiva. Cada elemento del conjunto de partida tiene su única imagen. Y aquí en este caso, que en el conjunto de llegada hay una sola imagen, todos los puntos convergen a ella, también representa una función inyectiva. Se dice que una función es inyectiva o 1 a 1, se le llama así 1 a 1 porque a cada elemento del conjunto de partida se le asigna una única imagen en el conjunto de llegada, 1 a 1, 1 de partida a 1 de llegada. Si para cada valor de x en el dominio se encuentra un valor diferente y único en el rango. Era lo que les estaba explicando en la diapositiva anterior. Rango también está representado por el conjunto de llegada, por el conjunto del eje de las y. Para determinar gráficamente si una función es inyectiva se debe trazar una línea horizontal. Este es un método muy conocido que se llama así, el método de la línea horizontal. Y consiste en que una vez obtenida la gráfica en el plano cartesiano, se trazan líneas horizontales a lo largo del recorrido de la gráfica, y si esta línea horizontal no toca dos puntos seguidos, sino que hace el recorrido a lo largo de la gráfica sin tener cortes o intersecciones, entonces la función será inyectiva. Si esta línea horizontal al trazarse toca dos o más puntos,
entonces ya no sería inyectiva, porque quiere decir que hay algún elemento del conjunto de partida que está compartiendo una imagen. Miremos estos ejemplos que nos proponen acá, estos dos ejemplos. Esta gráfica corresponde a una función lineal. El recorrido que hace la gráfica, vemos que no tiene ningún punto de corte. Utilizamos el método de la línea horizontal y si lo hacemos a lo largo de todo el recorrido, durante toda la gráfica, vamos a ver que no hay intersecciones, no hay cortes. Por lo tanto, es un buen ejemplo de función inyectiva. Es decir, todas las funciones lineales, las que tienen su variable x sin exponente, son funciones inyectivas. Si miramos esta gráfica de acá, que corresponde a una parábola que representa una función cuadrática, si aplicamos el método de la línea horizontal, nos vamos a dar cuenta que al trazar una línea horizontal toca dos puntos. Vemos las coordenadas menos 2, 3 y la coordenada 2, 3. Quiere decir que hay un punto que está compartiendo la misma imagen. El punto 2 y el punto menos 2 están compartiendo la misma imagen. Por lo tanto, una función cuadrática no es una función inyectiva. Una función lineal es inyectiva, una función cuadrática, es decir, de la forma y igual a x al cuadrado, no es inyectiva, ya que la línea punteada cruza la gráfica de la función en dos puntos. Continuamos. Aquí seguimos con ejemplos de funciones inyectivas y no inyectivas. Miremos acá. Si vemos el recorrido de esta función, no tiene puntos de intersección. Se ha trazado un par de líneas horizontales a esta altura y a esta altura y no tiene puntos de intersección. Entonces es una función inyectiva. Acá pues tenemos el caso que ya les explicaba anteriormente, una función cuadrática, y vemos que al trazar líneas horizontales hay puntos que comparten imagen, por lo tanto no son inyectivas. Acá tenemos un ejemplo como el anterior, función cuadrática, función lineal. La función lineal no tiene puntos de intersección y la función cuadrática sí. Bueno, ¿cómo podemos hacer para identificar cuando nos dan una función, solamente la función, si es una función inyectiva o no? Entonces tenemos el caso aquí de una función cuadrática, perdón, cúbica, f de x igual a x al cubo, función cúbica. Entonces le asignamos valores a la x y vemos qué va a pasar con el comportamiento de las y. Sencillamente le asignamos valores, lo más común es asignarle los valores de 0, 1, 2, menos 1, menos 2, con eso es suficiente. Los reemplazamos en la función y vemos qué pasa con la gráfica. Entonces 2 al cubo, 8, 1 al cubo, 1, 0 al cubo, 0, menos 1 al cubo, menos 1, menos 2 al cubo, menos 8. No hay ningún punto. Si esto lo pasáramos a un diagrama sagital, el de las flechitas que veíamos en la primera diapositiva, nos vamos a dar cuenta que no hay ningún punto que comparta imagen. Ubicamos esas coordenadas, estas coordenadas en el plano cartesiano, obtenemos esta gráfica con este recorrido y vemos que no tiene puntos de intersección, por lo tanto es una función lineal.
Continuamos. Ahora vamos a hablar de las funciones sobreyectivas. En las inyectivas, inicialmente estábamos hablando de conjunto de partida, conjunto de llegada, y que empezábamos de aquí para acá, que todos los elementos del conjunto de partida debían estar ocupados con una única imagen en el conjunto de llegada. Ahora vamos a mirarlo al contrario. Ahora nuestro punto de partida para mirar si es sobreyectiva va a ser el eje de las Y. Y tenemos que mirar que a cada elemento del conjunto de las Y se le asigna una imagen. En esta ocasión no importa si la comparte o no la comparte. Lo importante aquí es que no sobren elementos del eje de las Y, que todos los elementos del eje de las Y estén ocupados. Si miramos la definición que nos dan, dice una función es biyectiva cuando todos los elementos del conjunto de llegada son imagen de uno y solo un elemento del conjunto de partida, lo que les decía inicialmente. Si es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo, simultáneamente, se dirá que es biyectiva. Entonces, estos ejemplos dice, analiza el siguiente diagrama e indica si es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva. Para este caso, es una función que es inyectiva porque cada elemento del punto de partida le corresponde una única imagen en el punto de llegada. Todos los elementos del conjunto de llegada están ocupados, por tanto también es sobreyectiva y sería biyectiva. Si miramos el caso B, sería una función 1 a 1, porque cada elemento del conjunto de partida X tiene una imagen única en Y, pero no sería sobreyectiva, porque hay un elemento acá que no está relacionado. Y acuérdense que para que sea sobreyectiva vamos a mirar de aquí para acá, de derecha a izquierda, y no deben sobrar en la derecha ningún elemento, de aquí está sobrando uno, entonces no sería sobreyectiva. Y para este caso sería una función biyectiva porque vemos claramente que cumple las condiciones tanto de la inyectiva como de la biyectiva. Las funciones sobreyectivas son también llamadas suprayectivas, aunque este término no es tan común. Se conocen más como las funciones sobre, las 1 a 1 y las sobre. Y son aquellas en las que todos los valores del dominio tienen una imagen, tienen su imagen, es decir, no queda un valor en Y sin que esté relacionado por lo menos con uno de X. Era lo que les estaba mencionando en la diapositiva anterior. Entonces, miremos los dos casos que tenemos acá. Esta, vemos claramente que es una función cúbica, es la gráfica o la representación gráfica mejor de una función cúbica. Y dice que es sobreyectiva ya que no queda ningún valor en Y sin que esté relacionado con por lo menos uno de X. Para el caso de la función inyectiva mirábamos el método de la línea horizontal. En esta ocasión vamos a mirar es que todo el eje de las Y, el eje vertical, quede cubierto, como lo estamos viendo en este momento. Si vemos esta gráfica, no sería inyectiva 1 a 1, porque acá vemos que por el método de la línea horizontal hay unos puntos de corte que se comparten. Pero si miramos la gráfica a lo largo del eje Y, del eje vertical, el eje Y se ocupa en todo el recorrido de la gráfica. Por lo tanto, es sobreyectivo, ya que no queda un solo valor de Y sin que esté relacionado con por lo menos uno de X. Seguimos mirando más ejemplos. Habíamos dicho que una función cuadrática no era una función 1 a 1 porque tenía puntos de corte comunes.
pero tampoco es una función sobreyectiva, porque no está ocupando, o por lo menos esta que estamos viendo acá, no está ocupando todo el eje de las y. Si vemos, la gráfica tiene su vértice en 0, abre sus dos brazos a partir de 0, pero de 0 hacia abajo no hay puntos ubicados, por lo tanto este espacio, esta parte del eje y no está siendo ocupada, y esto hace que la función no sea sobreyactiva porque hay valores de y que no están relacionados con alguno de x. Y un ejemplo sería el punto y igual a menos 2. Podríamos decir y igual a menos 1, y igual a menos 3. Todo de 0 hacia abajo no está ocupado. Miramos esta función. Esta tampoco es sobreyactiva. Bueno, no es sobreyactiva ya que hay valores de y que no están relacionados con algún valor de x. Si vemos, esta parte que estoy señalando acá del plano cartesiano no está ocupada. Y como no está ocupado el eje de las y en su totalidad, entonces la función no es sobreyactiva. Más ejemplos. Ya habíamos analizado el caso de la función cúbica, ya esto lo hemos visto. Tenemos la gráfica de función cuadrática x al cuadrado más 2. Entonces esta es una función, pero no es ni 1 a 1 ni es sobre. No es 1 a 1 porque vemos acá como si aplicamos el método de la línea horizontal comparte imágenes, pero a la vez vemos que esta parte del eje de las y tampoco está siendo ocupada. Entonces no es ni 1 a 1 ni es sobre, simplemente es una función